Bien, mis hermanos, vamos a continuar adorando al Señor, dando gracias a Dios por este tiempo que nos concede esta oportunidad de juntos leer la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a leer en el texto del Antiguo Testamento, en el capítulo 46 del libro de los Salmos. Salmo 46, leemos la palabra de Dios en este precioso salmo de la Escritura. Dice la Biblia: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta preciosa porción de tu palabra. Oramos, Señor, que tú bendigas la meditación de la palabra y que tu gracia nos acompañe en este día mientras compartimos tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en este día, pues como ya hemos mencionado, las circunstancias que se nos presentan en este día, pues nos obligan a comunicarnos, a celebrar nuestro servicio, a unirnos, digamos, de esta manera en adoración al Señor a través de este medio, como estuvimos haciéndolo hace algún tiempo durante el tiempo de la pandemia. Habíamos estado esperando para ver cuáles eran los pronósticos finalmente, hasta que pues ya se anunció que tendríamos una nevada de cierta consideración. Se considera que en los últimos años esta es la nevada más fuerte y hemos decidido, como ya hemos mencionado también, es atender a la recomendación de las autoridades y pedir que las personas permanezcan en sus hogares. Pero gracias a Dios, porque tenemos esta oportunidad y gracias al Señor porque podemos compartir la palabra de Dios y podemos hablar de las cosas del Señor en este tiempo. Así que por eso hemos meditado en el Señor y en su palabra, y pienso que una buena oportunidad esta para, haciendo un paréntesis en el curso de la serie que estamos siguiendo durante estos días, podamos meditar en una porción, que es la porción que hemos leído, el Salmo 46, que es justamente una porción eh, que viene a tono con el momento que estamos viviendo, que si bien no se trata, esperamos que no se trate de una situación calamitosa para ninguna persona, más bien es una situación en la que estamos tomando precauciones y que esperamos que no ocurra más allá. Pero bueno,
esto nos da la oportunidad de poder meditar en esta palabra y poder meditar en este salmo que hemos llamado un salmo que nos consuela, un salmo que consuela. Así que les invito, usted allí en su hogar, que lea con nosotros la palabra de Dios y miremos este salmo, salmo que consuela. Y pensemos en estas preciosas palabras, porque primero tenemos que decir que este salmo es un salmo que nos consuela porque nos recuerda que el Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en las tribulaciones. La verdad es que no sabemos exactamente cuáles fueron las circunstancias en las que este salmo fue compuesto. Obviamente, se trató de una circunstancia difícil, una situación eh, problemática. Algunos estudiosos de la Biblia opinan que se trató de lo que nos dice la Biblia en varias porciones, incluyendo el capítulo 37 del libro de Isaías, donde se habla de el asedio del rey Senaquerib, del rey Senaquerib, asirio. En aquella época, Asiria era el poder reinante, el poder dominante de esa región. Y bueno, el rey Senaquerib, en sus ínfolas de conquista, rodeó, sitió Jerusalén. Finalmente, por una obra de la providencia de Dios, no pudo tomar militarmente la ciudad, pero la rodeó de tal manera que la ciudad estaba en peligro. Bueno, a raíz de eso, la escritura nos presenta la obra como Dios actuó en ese momento de forma milagrosa, y como resultado de esa experiencia, eh, algunos autores creen que este salmo fue compuesto. El Salmo 46, pues probablemente, eh, perdón, se compone en una situación de crisis, posiblemente esta que acabamos de mencionar, pero cualquiera que sea la situación en la que fue compuesto, este salmo sin duda nos habla, nos consuela, y nos consuela porque este salmo nos recuerda que Dios es nuestro amparo y fortaleza en las tribulaciones. Hemos dicho más de una vez y siempre queremos recordarlo y repetirlo, perdón, que las tribulaciones son parte de nuestra experiencia humana. Los creyentes no estamos exentos de pasar por dificultades, por tribulaciones, por problemas. El Señor Jesucristo advirtió a los discípulos que en el mundo, dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la palabra de Dios en distintas porciones nos advierte acerca de de esta realidad de las pruebas, de las dificultades, de los problemas. Eh, si usted lee la Biblia desde el principio hasta el final, verá que los hombres de Dios no estuvieron nunca exentos de tribulaciones, de problemas, de dificultades, y que Dios nunca les prometió a ellos, ni nos promete a nosotros, que no tendremos problemas en la vida. En la vida vamos a enfrentarnos con dificultades, unas más serias que otras, unos problemas más graves que otros, unos problemas más eh, eh,
peligrosos tal vez que otros. En este caso, por ejemplo, en el Salmo 46, si efectivamente los estudiosos de la Biblia tienen razón al decir que se trató de esa ocasión cuando Sennacherib invadió a Jerusalén, estábamos en una situación límite, es decir, en una situación en la que la propia existencia de la nación de Israel y de la ciudad de Jerusalén estaba en juego. Quiere decir que a veces habrán situaciones en las que nosotros tendremos situaciones difíciles, situaciones problemáticas, situaciones dolorosas, situaciones en las que nos encontramos en un momento que podríamos nosotros llamar un momento límite de nuestra vida. Bueno, mis hermanos, para esos momentos, para esos momentos, tenemos respuesta en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es decir, Dios es nuestro auxilio, cualquiera que sea tu tribulación, cualquiera que sea tu problema, Dios es nuestro auxilio en las tribulaciones. Siempre que pienso en esto, fíjense que el texto habla de las tribulaciones en plural y obviamente lo dice porque efectivamente las tribulaciones son eh, diversas, son varias. Y cuando pienso en esto, siempre me acuerdo de lo que dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro. Allí en la primera carta de Pedro, en el primer capítulo, se nos anima con la promesa de la protección de Dios, del poder de Dios en medio de las dificultades. Eh, pero fíjese una cosa que dice el autor sagrado, dice, en lo cual, dice el autor sagrado, en lo cual vosotros os alegráis, ¿no? Os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, atención a esto, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, es decir, repito ahora y volvemos al Salmo 46, cuando usa el plural, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pedro dice, les escribo animándoles, ayudándoles a seguir adelante, aunque ahora tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que el salmista habla de diversas tribulaciones. Pedro menciona las diversas pruebas, porque realmente la vida se compone de momentos difíciles, de momentos dificultosos, y nosotros como cristianos no estamos exentos de esas tribulaciones. Pero mis hermanos, lo importante es recordar lo que dice la palabra de Dios en este lugar, y lo dice en la primera de Pedro también, y lo dice en toda la escritura, y es: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si el Señor es nuestro auxilio, el Señor es nuestro refugio, podemos acudir, podemos acudir al Señor en momentos de dificultad, porque el Señor es nuestro refugio. El Señor provee el refugio para nosotros en cualquier situación, en cualquier momento de nuestras vidas. Eh, y hay un himno que hemos citado muchas veces, varias veces hemos citado ese himno, y obviamente creo que mientras vivamos en el Señor, vamos a citarlo en un momento o en otro. Es un himno que se encuentra en nuestros signarios, eh, que es el famoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Ese himno fue compuesto por Martín Lutero, que como saben fue aquel gran reformador eh, que trajo la iglesia de regreso, digámoslo así, a la palabra de Dios.
Martín Lutero fue un gran teólogo, un gran predicador, el padre de un gran movimiento, por así decirlo, pero también era un hombre inspirado, escribía himnos, escribía música, etcétera. Tocaba, de hecho, el laúd. Y en una ocasión, cuando fue convocado a una reunión con el príncipe de aquella región, la autoridad política y religiosa de esa región, los líderes, etcétera, que estaban acusando a Martín Lutero de desacato, de rebeldía, de herejía, Martín Lutero se defendió con los argumentos apropiados, con los argumentos propios de la palabra, pero además de eso, él tomó su laúd, su instrumento de cuerdas, y empezó a cantar esa preciosa, ese precioso himno. Castillo fuerte es nuestro Dios, porque más que defenderse en un castillo, porque efectivamente durante las persecuciones de que fue víctima, Lutero estuvo encerrado en un castillo buscando protección, pero más que la protección del castillo físico, el castillo nuestro es nuestro Dios. Así que, hermano, hermana, en cualquier circunstancia que te encuentres, recuerda esta gran verdad. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra cubierta, Dios es nuestro castillo, es el lugar donde encontramos protección, encontramos abrigo en medio de la tribulación, cualquiera que sea tu tribulación, tu sufrimiento, tu dolor, tu dificultad. Recuerda estas palabras. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que este salmo es un salmo que nos consuela porque nos recuerda esta verdad. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Pero además, hermanos, este salmo es un salmo que nos consuela porque nos recuerda, unido a esta verdad, que Dios está con nosotros en medio de nuestras tribulaciones. Dios está con nosotros en medio de nuestras tribulaciones. Porque muchas veces pensamos equivocadamente que Dios nos ha abandonado, que estamos solos, que Dios se ha olvidado de nosotros. Incluso gente puede decirnos, bueno, ¿dónde está tu Dios? Hay expresiones en la Biblia de personas que reprochaban al pueblo diciéndole precisamente esto, ¿dónde está tu Dios? Y muchas veces pensamos de la misma manera cuando estamos en situaciones de tribulación, de dolor, de dificultad. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Hay un libro escrito por un autor muy celebrado que se titula de esa manera: ¿Dónde está Dios cuando duele? ¿Sí? ¿Dónde está Dios cuando tenemos problemas? ¿Dónde está Dios cuando tenemos tribulaciones? Y pienso que en ese episodio de la Biblia que todos conocemos, el momento en que muere Lázaro, ustedes recuerdan el pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 11, cuando Lázaro muere. Jesús no estaba en esa zona. De hecho, cuando supo Jesús que Lázaro estaba enfermo, se detuvo un poquito más, posiblemente pensando en lo que él haría eh, eventualmente cuando Lázaro muriera. Bueno, Jesús se detuvo, Lázaro muere, y cuando algunos días después de la muerte de Lázaro, Jesús viene a la comarca, a la aldea, y se encuentra con las hermanas de Lázaro, el fallecido. Ellas le dicen: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa declaración de esta hermana de Lázaro suena a reproche. Es decir, al mismo tiempo suena a fe, o sea, paradójicamente, ¿no? O sea, ella sabía que Jesús tenía el poder para evitar
la enfermedad y la muerte de su hermano, pero al mismo tiempo es un reproche. O sea, tú no estabas aquí. Y si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces a veces nosotros decimos, bueno, y en medio de mi tribulación, de mi problema, de mi tristeza, de mi pena, de mi prueba, ¿dónde está Dios? Dios se ha olvidado de nosotros, Dios se ha olvidado de mí, y no es así, no es así. La palabra de Dios nos recuerda que Dios está con nosotros en medio de nuestras tribulaciones, aunque no sepamos todos los detalles y todas las explicaciones de nuestras pruebas, no sepamos todas las cosas que pasan o que van a pasar, aunque no conozcamos exactamente el propósito de Dios, pero sepamos que no estamos solos, que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, que Él no nos ha abandonado, que Él no nos ha dejado solos. Tal vez no entendemos bien lo que está pasando. Y eso me hace pensar en aquella ocasión cuando el Señor se reunía ya con sus discípulos en medio de ese ambiente, de esa atmósfera en la que el Señor estaba próximo a la cruz, ¿no? Ya estaba cercana la cruz. Jesús se reúne con sus discípulos y pasaron muchas cosas en esa ocasión en el aposento alto, ¿no? Jesús tenía que darle muchas lecciones todavía a los discípulos, y una de ellas era la lección de la humildad, de la solidaridad, del servicio, y lo hizo a través de entre otras cosas, del lavatorio de los pies a los discípulos. Que la intención de Jesús no fue establecer un rito como hacen algunas iglesias. Esa no es la intención. La intención es darle una lección de humildad en la práctica de la vida y de servicio humilde a los demás. Es decir, que seamos capaces de servirle con tal humildad a los demás que parezca que nosotros somos el sirviente o la sirvienta de esa persona. Eso fue lo que hizo Jesús, porque eso era lo que hacían los sirvientes, lo que Jesús hizo. Pero bueno, en medio de toda esa situación, Pedro reacciona como hubiéramos reaccionado nosotros también. Pedro reacciona y, y cuando ve que Jesús está lavando los pies de los discípulos y llega a donde él, Pedro le dice, Señor, no me lavarás los pies, porque él entendía que quien merece que se le arrodille y que se le sirva es el Señor, no el Señor a nosotros. Y claro, Jesús le dijo varias cosas, pero una de las cosas que le dijo fue esta: lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y siempre que hablo de las pruebas y de las dificultades y de las situaciones difíciles y de los problemas y del sufrimiento, pienso en esa declaración de Jesús, lo que el Señor, lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor está llevando a cabo en nuestra vida, a veces en medio de pruebas y sufrimientos. No lo entendemos, no lo entendemos, eh, pero lo entenderemos después, lo entenderemos después. Lo entenderemos a veces, y esa ha sido nuestra experiencia, nuestra vida, ¿no? O sea, yo en mi propia vida he visto cómo Dios ha usado las pruebas para acercarme más a Él, para llevarme a un proceso mayor de madurez y prepararme para nuevos servicios. He visto eso en mi propia vida a lo largo de los años. Dios utilizará nuestras pruebas y nuestros dolores en situaciones tan diversas y tan difíciles, como lo hizo con estos hombres, como lo hizo con los hombres de las Escrituras. Tú no lo entiendes ahora, pero lo puedes entender después. Y lo importante, mis hermanos, lo importante es entender que Dios no nos ha abandonado.
El Señor Jesucristo dice en su palabra, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hay una promesa también muy semejante en el Antiguo Testamento. Bueno, hay tantas promesas, pero de las tantas promesas que hay en el Antiguo Testamento siempre recuerdo lo que el Señor le dijo a Josué cuando le habló del compromiso que Josué estaba adquiriendo en ese momento y le exhortó a tener la ley de Dios, la palabra de Dios en su corazón, en su mente. Pero al final de esto le dice Josué capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Creo que uno de los pasajes más hermosos de las Escrituras y que todos nosotros acudimos a esa porción de la palabra es el Salmo 23, que todos conocemos y que todos hemos leído y hemos repetido y repetimos muchas veces. eh, pero Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Posiblemente David podía ver las ovejas cuando pasaban por esos lugares oscuros, esos lugares desconocidos en algunos casos, eh, que de alguna manera seguían adelante, porque allí estaba el pastor con ellas. Y hermano, hermana, cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu prueba, el Señor está contigo. El Señor no te ha abandonado. El Señor no te ha dejado. El Señor está allí. Dios, dice la Escritura, es nuestro amparo y fortaleza. Nos consuela esa verdad y nos consuela además la verdad de que el Señor, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Señor está contigo, el Señor está con nosotros, el Señor no nos ha abandonado, no nos ha dejado. Él te acompaña, Él está a tu lado, Él está presente, Él no te ha abandonado, Él está allí y está obrando a favor tuyo en medio de tu situación. Este salmo nos alienta, nos consuela, porque efectivamente nos ayuda a recordar que Dios es nuestro amparo y fortaleza en la tribulación. Nos recuerda que el Señor está con nosotros. Y además, mis hermanos, nos recuerda que el Señor nos dará la victoria en medio de la tribulación. Nos dará el triunfo. Fíjense ustedes que este salmo termina con una nota de triunfo. Al final del Salmo, Salmo 46, dice el salmista, invitando a los creyentes a venir y ver las obras de Dios, dice que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así que, mis hermanos, el Señor nos dará la victoria. El apóstol San Pablo, escribiendo en su carta a los Corintios, dice más, a Dios gracias que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y cuando Pablo dice estas palabras,
está recordando lo que pasaba en aquella época, ¿no? En aquel tiempo eh, del Imperio Romano. Ustedes recordarán los grandes eventos de la historia en aquel gran imperio, que fue el imperio más importante de la antigüedad. Y cuando un general ganaba no solamente una batalla, una guerra, a veces eran guerras eh, que habían llevado largo tiempo y la presencia de numerosos soldados, etcétera, no sé, procesos difíciles, pero finalmente se había logrado la victoria. El general y su ejército regresaban a Roma, pero no regresaban de cualquier manera. Volvían a Roma, volvían a sus hogares, pero se organizaba un evento especial que se llamaba el Triunfo. Era una gran celebración donde el ejército vencedor venía desfilando con toda la fanfarria que eso implicaba y toda la lucidez y la gloria y el general allí en aquel carruaje brillante y detrás venían los soldados, etcétera, pero también venía una parte de los ejércitos vencidos que desfilaban también como demostración de la victoria que el general había obtenido. Bueno, cuando Pablo utiliza esta palabra, que Cristo nos lleva siempre en triunfo, que Dios nos lleva siempre en triunfo con Cristo Jesús, tiene esta imagen en la mente, porque el Señor nos lleva en su desfile, y eso lo dice otra versión de la Biblia, nos lleva en su desfile victorioso. En Cristo tenemos la victoria sobre la muerte, sobre la condenación, tenemos la victoria sobre el diablo, tenemos la victoria en medio de las pruebas y no nos olvidemos de lo que Jesús dice en su palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido y porque Cristo ha vencido, nosotros somos vencedores. Y justamente eso es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, cuando dice, mencionando las verdades de la seguridad que tenemos en Jesucristo, Romanos capítulo 8, y la certidumbre de la presencia de Dios. Al final del pasaje, dice la Biblia, antes, hablando de las pruebas, hablado del versículo anterior, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. Somos vencedores. No estamos derrotados, no estamos abatidos, no hemos sido vencidos. Somos vencedores. Y aunque todavía tenemos pruebas, dificultades y problemas, todavía tenemos esas situaciones, todavía podemos proclamar la victoria que se nos da en Jesucristo. Sí, es cierto que vamos a pasar por momentos difíciles, por momentos dolorosos, pero también es cierto que el Señor no nos ha abandonado, que el Señor está con nosotros, que el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestra fuerza. Hay un gran testimonio de un gran hombre de Dios llamado Horacio Spafford. Él escribió un himno que en español se llama Alcancé salvación.
En inglés, el título es It is well with my soul. Bueno, en español se traduce o se adapta la traducción diciendo alcancé salvación. Él era un abogado cristiano que vivió en el siglo XIX, un hombre que pasó por pruebas difíciles, perdió en el gran incendio de Chicago, perdió su negocio, eh, prácticamente lo perdió todo. Y bueno, en medio de todo eso, él tratando de encontrar maneras de recuperarse, envió a su familia a Europa eh, para poder dedicarse con más tranquilidad a los negocios, con tan difícil situación que en medio de la travesía de este barco que llevaba a la esposa y las hijas de este hombre, el barco chocó con otro barco, se hundió y en ese naufragio perecieron las hijas de este hombre. Solamente su esposa sobrevivió. Eh, Así que fue una prueba terrible, fue un momento doloroso, difícil para este hombre de Dios. Pero en medio de esa tribulación y tristeza, él escribió ese himno: de paz inundada mi senda ya esté, o sigue un mar de aflicción, mi senda diré, estoy bien con mi Dios. Sí, estoy bien con mi Dios, tengo paz, y ese es el centro de ese himno: tengo paz, estoy bien con mi Dios, tengo paz en mi vida. En medio de esa situación tan dolorosa y tan difícil de pérdida de sus hijas, este hombre encontró la paz en la gracia de Dios, en la presencia de Dios, en el consuelo de Dios, en, en el Señor. Y allí es donde usted y yo podemos y debemos refugiarnos. Es allí, en el poder de Dios, en la presencia de Dios, en la gracia de Dios, en el Espíritu de Dios, nuestro Consolador, que en medio de nuestras pruebas y dolores, Él será nuestro auxilio, nuestra fortaleza. En Él encontraremos el cobijo necesario, la fuerza necesaria, la paz necesaria, el gozo necesario y la bendición necesarias para seguir adelante y continuar en el camino que Dios nos ha trazado. Sí, este Salmo 46 es realmente uno de los salmos favoritos de la historia de la iglesia, uno de los salmos favoritos de los creyentes, de todos nosotros. Y es un salmo que nos llena de consuelo y nos llena de gracia, porque la gracia de Dios está reflejada en esta porción. Pero tal vez en este momento, en esta transmisión, hay personas, quizás hay familias que están viendo y escuchando este mensaje, y tal vez alguno de los miembros de esa familia todavía no ha conocido a Cristo, todavía no, no le ha dicho a Cristo: Señor, perdóname de mis pecados, yo quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y si ese es el caso suyo, o es el caso de alguien que me está escuchando, que sabe en su corazón que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador y que por lo tanto todavía no puede afirmar que está bien con su Dios, entonces hoy es el tiempo oportuno, la hora de la salvación, el momento apropiado para que tú le digas a Jesucristo: Señor, perdóname de mis pecados, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, yo me entrego a ti. Ahí donde tú estás, tú puedes decirle al Señor: Señor Jesús, ahora yo me entrego a ti, yo te pido que me perdones, que me salves y que me des la vida eterna.
seguramente que Dios habrá de escuchar tu oración. Confía que en este día, si tú estás haciendo esta decisión, hoy Cristo está entrando en tu corazón. Y si tú ya eres un creyente, y muchos creyentes estarán en sintonía con esta transmisión, y estás pasando por alguna tribulación, alguna prueba, recuerda que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio, y que Él está con nosotros. Él está contigo en esta hora. Vamos a orar en este momento y pidamos al Señor que hoy salve y que consuele y fortalezca a muchas vidas. Padre Santo,